Detona el presidente López Obrador las elecciones de los Estados Unidos y es que de nueva cuenta se vuelve a subir al tema electoral y no al de nuestro país, al tema electoral de nuestro vecino del norte. Y es que hay que recordar, prácticamente se van a llevar a la par las elecciones presidenciales tanto de México como de Estados Unidos. Estas pues están igual o más pues no diría yo cerradas, porque la realidad es que en México está bastante holgado el triunfo del partido en el gobierno, pero allá, pues sí, si hay una distancia, creo yo que se puede llegar a cortar, pero bueno, los republicanos le sacan cierta ventaja a los demócratas. ¿Cuál es el peligro? Bueno, han demostrado a lo largo de la historia que los demócratas son todavía más perversos que los republicanos. ¿Por qué? Porque los republicanos, a pesar de ser frontales y críticos, muchas veces pues son puro caldo de lengua, lo cual no terminan llevando a cabo. Los demócratas son peligrosos. ¿Por qué? Porque a pesar de que llegan con políticas pro migrantes, defensoras de los derechos humanos, son los primeros que las violan y se los pasan finalmente por encima. El presidente revienta contra uno de los candidatos de los republicanos, digamos que el rival de Donald Trump, Ron DeSantis, el cual, recordemos, en su estado, él es actualmente gobernador de la Florida, ha obligado a que se dé la salida total de los migrantes. El presidente insta a no dejar pasar a DeSantis. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Publio, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día. Pues así es, una declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que en su conferencia matutina, AMLO hizo un llamado a la comunidad migrante de Estados Unidos para que no apoyen al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en sus aspiraciones por la presidencia. En este sentido, AMLO expresó su gran preocupación por la estricta reforma migratoria impulsada por este hombre en Florida, la cual busca, pues básicamente controlar la inmigración ilegal en el estado. Esta legislación, que entró en vigor el pasado 1 de julio, contempla sentencias de hasta 5 años de prisión o de multas de aproximadamente $5,000 para aquellos que sean encontrados en el país sin una autorización legal. El presidente mexicano condenó estas medidas y declaró que DeSantis está a favor del muro y del maltrato a los migrantes. AMLO en este aspecto considera, que todas estas reformas son propiciadas por motivos políticos y electorales y que a fin de cuentas buscan culpar a los migrantes de los problemas que enfrenta Estados Unidos, los cuales no tienen la culpa ellos. En contraposición, AMLO destacó la importancia y el valor del trabajo de los migrantes, afirmando que su labor es lo que engrandece a los Estados Unidos. En lugar de maltratarlos, reprimirlos y expulsarlos, el presidente mexicano sostiene que es necesario protegerlos y hacerles un trato justo, pero sobre todo un trato a como debe de ser, ¿no? Un trato, no digamos gentil, un trato humano, que se trate a la gente como debe tratar a la gente, de buen modo. AMLO también mencionó la importancia de revisar, en este sentido, la Biblia, donde se recomienda dar un buen trato al forastero. Con esto el presidente de México, el sentido de esta referencia que hizo, de esta referencia bíblica, ahí busca desmontar las acusaciones que se han hecho contra los migrantes, relacionándolos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Siempre lo hacen. Pues, no se desmiente, ¿no? Han habido casos en donde ha pasado así, pero ya tienen la imagen, pues, de los mexicanos migrantes de eso, de que es traficante de drogas y nada que ver. Muchas personas son, simplemente quieren mejores oportunidades de vida, quieren poder mandarles un buen dinero con esfuerzo, bien trabajado obviamente, a sus familias en otros países, en México, en otro país. Y se quedan con la idea de que son traficantes de droga y ahí es cuando hay el problema, ¿no? La legislación impulsada por Ron DeSantis en Florida, pues no solo afecta a los extranjeros, cabe aclarar, también a los empleadores que contraten a inmigrantes sin autorización legal, ¿no?
Las empresas con 25 o más empleados están obligadas a utilizar el programa E-Verified para verificar la elegibilidad de los nuevos empleados. Además, los hospitales que aceptan Medicaid deben preguntar a los pacientes sobre ciudadanía estadounidense o su autorización legal para residir en el país. Estas medidas reflejan una clara intención de controlar el flujo migratorio y de restringir el acceso a servicios básicos para los inmigrantes. Otra disposición de la legislación de DeSantis es la anulación de las licencias de conducir emitidas por otros estados a personas que ingresaron al país sin autorización legal. Estas medidas se suman a la política migratoria del gobernador de Florida, que busca reducir la inmigración ilegal y fortalecer el control en la frontera. Bueno, aquí la postura de AMLO en todo este caso es clara. Está a favor de la protección de los derechos de los migrantes y en contra de medidas que considera injustas y discriminatorias hacia ellos. A través de su llamado a la comunidad migrante en Estados Unidos, busca generar conciencia sobre estas políticas y promover una visión más inclusiva y humana hacia aquellos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. También es importante entender que AMLO no está interviniendo directamente en la política interna de los Estados Unidos, sino que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para manifestar su opinión y preocupación sobre las políticas migratorias de Ron DeSantis en Florida. Como presidente de México, tiene toda la responsabilidad de velar por los intereses y derechos de los mexicanos, tanto dentro como fuera del país. Así que sí, es relevante recordar que México tiene una larga historia de migración hacia los Estados Unidos y millones de mexicanos viven y trabajan en ese país. El flujo migratorio no solo ha contribuido al crecimiento económico de Estados Unidos, sino que también ha fortalecido los lazos culturales y familiares entre ambos países. En este contexto, es comprensible que AMLO defienda los derechos de los migrantes y expresa su rechazo hacia políticas que considera injustas y perjudiciales para esta comunidad. No podemos olvidar que los migrantes desempeñan un papel fundamental en la economía estadounidense, ocupando puestos de trabajo en diversos sectores y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Es importante resaltar que el llamado de AMLO no se trata de una intervención en las elecciones de Estados Unidos, sino de una invitación a la comunidad migrante a reflexionar sobre las políticas propuestas por Ron DeSantis y a tomar decisiones informadas. AMLO ha expresado su preocupación por las medidas que criminalizan la migración y ha abogado por un trato justo y humano hacia los migrantes. Así que es necesario recordar que la migración es un fenómeno complejo y multifacético y las soluciones no pueden reducirse a medidas punitivas y restrictivas. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la migración, como la falta de oportunidades económicas y la inseguridad en los países de origen, y promover enfoques integrales que respeten los derechos humanos y fomenten la cooperación entre las naciones. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Emilio MZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, pues por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.